Estimados asistentes, le damos la más cordial bienvenida al webinar de RealCup, el proceso de digitalización e innovación de la universidad. Damos inicio al evento con las palabras del presidente de RealCup, el doctor Héctor Sauret. Buenas tardes y muy bienvenidos todos los participantes a este webinar de RealCup en el camino a nuestra 20ª asamblea a celebrarse en Ciudad de Panamá en septiembre próximo. En esta bienvenida deseo destacar que la finalidad del webinar es examinar el proceso de digitalización e innovación de la universidad, entendiendo a todos esos desafíos con una visión global. Distinguimos el impacto de las nuevas tecnologías, pero las involucramos también desde la demanda de una didáctica y pedagogía general. El vínculo entre el componente tecnológico y el soporte cultural para recibir y transformar el conocimiento. Estaremos indagando sobre la relación de la formación de los recursos profesionales y de nuestros graduados por nuestras universidades, tomando la interpelación del mercado laboral, esa dialéctica de conflicto y de superación que reclama repensar lo que enseñamos, utilizar lo que hace falta, innovar permanentemente. Y en el conjunto de estos sucesivos campos en la reflexión del webinar, estaremos interrogándonos sobre las características de la nueva aula universitaria en un contexto digital, las aptitudes de educandos y maestros y la necesidad de comprender que lo hacemos en el contexto regional de la América Latina y el Caribe, pero muy próximos a la frontera norte. El punto central, entonces, es asumir la pobreza, la inequidad, la construcción de repúblicas democráticas y el interrogante sobre cuáles son los puentes ante esas asimetrías para recibir el aporte que nos van a dar los dos líderes de opinión que hemos convocado para esta reunión. Por un lado, la personalidad de la doctora Angélica Nattar, su pertinencia, su permanente reflexión e investigación entre el diseño, el proyecto institucional, la oferta de las universidades y las demandas del mercado laboral. Esa situación dialéctica entre lo que formamos y lo que se requiere. Y desde allí recibiremos sin duda los ejes que Angélica va a destacar como cuestión central de los cambios. A su turno, el doctor José Escamilla nos va a introducir en las innovaciones del aula, el aula en un contexto digital, las nuevas características que deberían tener alumnos y profesores, un alumno innovativo, un alumno que lidera su propia performance, un maestro que acompaña y orienta, y desde ese escenario, una vez más, la reflexión de las asimetrías. Alumnos con aptitudes de lectocomprensión, de análisis, que definen prioridades y contextos, pero también las situaciones de déficit que pueden albergar
en el conjunto de nuestras universidades en una realidad tan amplia y compleja como la América Latina en sus distintas fronteras. En este marco general, nosotros agradecemos la preparación del webinar y estamos muy entusiasmados en los próximos 2 momentos del webinar. Las presentaciones específicas de nuestros académicos convocados y los bloques de interrogantes que le van a formalizar los participantes. Voy cerrando mi saludo de apertura, mi reconocimiento y satisfacción por el desarrollo de esta reunión, y en ese marco presento a nuestra secretaria académica, la doctora Ariana De Vincenzi, que va a conducir el evento, y nos estaremos viendo en el cierre, donde vamos a jerarquizar la dialéctica de la reunión. Bienvenida, Ariana, y a todos los participantes. Te estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Una enorme alegría encontrarme con tanta gente en este importante evento, que es justamente el camino a la asamblea, lo que nos convoca hoy en este webinar, una asamblea que ya acerca al número 20, después de una creación que inició con solo 3 asociaciones, y hoy reúne a más de 13 asociaciones de universidades privadas, a más de 700 instituciones de educación superior a lo largo de toda América Latina y el Caribe. Nuestra querida RealCup se reúne nuevamente en Panamá en el mes de septiembre, los días 6, 7 y 8 de septiembre, para tratar este tema tan de agenda de la educación superior, tan relevante, como es la transformación de la universidad en la era digital. En este encuentro que realizaremos en Panamá, y que bueno, paso el aviso de paso, tenemos muy pocas vacantes disponibles, así que los que aún todavía no se han inscrito, háganlo a la brevedad. En este evento tendremos la oportunidad de trabajar en 3 jornadas. Una primera, que es característica de nuestras asambleas, será un debate abierto de los presidentes de las 13 asociaciones acerca de las coordenadas de la innovación educativa y la transformación digital de la universidad en los tiempos que corren, cómo las universidades avanzan hacia estos desafíos en cada uno de los países que convocan nuestra red. En una segunda jornada estaremos bajo la figura principal de la doctora Angélica Natera, discutiendo en relación a las competencias institucionales, las competencias que necesitan las instituciones de educación superior desarrollar para poder innovarse e integrarse en redes en un contexto global y gestionar la incertidumbre que caracteriza a un mercado laboral en constante cambio. Tendremos en esa oportunidad la posibilidad de discutir no solamente desde la perspectiva institucional, sino también desde la perspectiva, como decía el doctor Sauret, de las competencias profesionales de los estudiantes que hoy buscan en la universidad una oportunidad para, ¿por qué no?, la movilidad social y sin duda la empleabilidad. Y la tercera jornada nos convoca en la figura del doctor José Escamilla a discutir acerca de la transformación digital de la universidad, una transformación que no se limita a la incorporación de tecnologías en las aulas universitarias, ni tampoco a la digitalización de procesos para otorgar agilidad a los sistemas de gestión de información, sino que conlleva a una transformación totalizadora, a una transformación completa cultural de la organización educativa. En este sentido tendremos también oportunidad de discutir sobre qué está ocurriendo en el ámbito de las instituciones educativas, no solamente
en sus aulas, sino también en una relación de las universidades con las empresas de EdTech que cada vez alcanzan mayores niveles de impacto en el desarrollo de servicios hacia instituciones educativas. Y un tema fundamental, y con esto cierro la presentación de nuestra asamblea, la relevancia de la educación continua como una forma de responder a nuevas demandas de educación para personas que tal vez no disponen del tiempo, de las posibilidades o de las herramientas para cursar una carrera de 4 o más años. En esta oportunidad tenemos el enorme placer de contar con la presencia de nuestros dos disertantes principales en la Asamblea de Panamá, quienes nos darán un primer acercamiento a las temáticas que abordarán en Panamá en el mes de septiembre. En primer lugar, permítanme presentar a la doctora Angélica Natera, directora ejecutiva de las PAU, que es una organización afiliada a la Universidad de Harvard y que ha contribuido al desarrollo educativo de miles de personas en América Latina y el Caribe a través de oportunidades de intercambio de conocimiento. Durante 35 años, Angélica ha trabajado en el diseño e implementación de programas educativos para universidades, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. Cuenta con un certificado de posgrado en gestión de la Universidad de Harvard, un posgrado en psicología de la Universidad Simón Bolívar y una licenciatura en ciencias gerenciales de la Universidad Tecnológica del Centro en Venezuela. Es reconocida por su liderazgo excepcional como mujer latina. Angélica ha honrado con el programa de Fellowship Administrativo de Harvard University y recibió reconocimientos por parte del Comité de Asuntos de la Mujer en Harvard University en el año 2019. Por su parte, el doctor José Escamilla es director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación de la reconocida institución universitaria Tecnológico de Monterrey. El propósito del instituto es generar, transferir y difundir conocimientos aplicables sobre innovación educativa a través de conectar, inspirar y acompañar a quienes buscan soluciones disruptivas para el futuro de la educación superior y el aprendizaje para toda la vida. Es ingeniero en informática por el Tecnológico de Monterrey y es doctor en inteligencia artificial por el Instituto Politécnico de Grenoble. Es vicepresidente del Grupo Directivo para el Desafío Global de la Global Higher Education and Research dentro de la Red Mundial de Universidades. Es miembro del Comité Asesor Internacional del Instituto para la Inteligencia Artificial Ética en la Educación, del Consejo de Liderazgo de Digital Credentials y del Consejo de Coursera. Participa activamente en el podcast EduTrends y escribe sobre innovación educativa y uso de la tecnología en la enseñanza superior y el aprendizaje para toda la vida. Acompañan a ambos disertantes dos moderadores de lujo, el doctor Bernardo González Arechiga, que es secretario general de FIMPES de México, la Asociación de Universidades Privadas de FIMPES, miembro de RealCUP, quien es rector institucional de la Universidad del Valle de México, licenciado por el Tecnológico de Monterrey, magíster por la Universidad de Essex y doctor por la Universidad del Sur de California. Y Fabio Reis, quien es el secretario ejecutivo de MetaRed TIC Brasil, a su vez es el director de redes y de innovación de CEMES, y es licenciado en Historia, doctor en Historia Social por la USP, y ocupa, digamos, roles de investigador en Boston College en el año 2010 y otros antecedentes destacados. Entonces, hecha la presentación, doy por iniciado este webinar, pidiéndole por favor a los dos moderadores que inicien explicando la metodología del evento y agradeciendo la presencia de ya más de 120 asistentes a este encuentro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ariana. Para mí es un gusto compartir la mesa con Fabio Reis y, bueno, por supuesto, con Angélica Natera y con José Escamilla. Queremos en este momento, Flavio y yo, compartir de manera muy rápida cuál es la secuencia que vamos a seguir en esta presentación.
Vamos a tener una exposición de 10 minutos por parte de Angélica y 10 minutos también por parte de José. Tendremos también un intercambio de preguntas de 20 minutos. Y bueno, va a haber un espacio, lo mencionaba también Ariana al inicio de su presentación, en donde estaremos recibiendo preguntas que salgan de parte de los presentes a este webinar. Yo quisiera simplemente mencionar que buscamos la interacción entre conferencistas. Aquí la idea no es que Fabio pregunte a Angélica y su servidor a José, sino que tengamos un intercambio los cuatro sobre estos temas que hablamos. Quisiera mencionar de manera muy puntual, no estamos hablando en este momento de la universidad exclusivamente. Creo que lo ha mencionado el doctor Sauret de una manera muy clara. Lo que estamos hablando es de la viabilidad social. Estamos hablando de la pertinencia económica de nuestras sociedades y, por supuesto, de la sustentabilidad ambiental de nuestros países. Es decir, todo este discurso, toda esta discusión no es centrada en la universidad, sino de una manera abierta. Por eso es tan importante esta situación de contexto que mencionaba Héctor Suaret en su presentación. Y en esto, creo que es importante mencionarlo, necesitamos estudiantes, graduados, profesores, investigadores, innovadores que transformen las instituciones en lo que, pues básicamente en estos procesos de transición de los cuales nos van a hablar Angélica y Pepe. Yo quisiera en esto, pues simplemente pasarle a Angélica la palabra y Angélica, te escuchamos con mucho interés por los próximos 10 minutos. Muchas gracias, Bernardo, y pues realmente para mí es un honor el poder estar esta noche con ustedes acá. Quisiera agradecer al doctor Suaret, Ariana y al equipo de Real Cup por la invitación a esta conversación. Y en estos minutos voy a compartir mis reflexiones sobre los procesos de digitalización e innovación en la universidad. Y cuando nos veamos en septiembre en Panamá, ya entraremos en más detalles en estos temas. Y estas reflexiones esencialmente giran alrededor de las condiciones propicias para la promoción de procesos de innovación orientados a fortalecer la calidad de la educación. Y esto se fundamenta en la práctica a partir del trabajo que el ASPA ha realizado por 16 años con decenas de universidades de toda la región, Latinoamérica y el Caribe, privadas, públicas. Y en este sentido yo quisiera empezar referenciando un reporte que probablemente ustedes están familiarizados con él, que es el reporte de transformación digital en la educación superior en América Latina y el Caribe, publicado por el BID y Olon IQ a finales del 2021. Y es que ese reporte resuena de manera contundente con las lecciones aprendidas desde el ASPA en la promoción de innovación. Y en particular con dos hallazgos que presenta el reporte. Un primer hallazgo, la experiencia del estudiante, reconsiderándose, pero todavía aún en marcos tradicionales. Entonces, yéndonos hacia atrás al 2021, pero no mucho ha cambiado. Y el segundo hallazgo es que el cambio institucional representa el mayor desafío en la transformación digital. Y esto es cierto también en implementar procesos de innovación y generar esa cultura de innovación en la institución. Y es que entonces al final del día, la transformación digital y de innovación de una universidad tiene que ver con crear una cultura institucional, con crear un ecosistema que promueva precisamente esos procesos de innovación, integrando la tecnología y de manera intencional realizar una reingeniería del modelo educativo y de la experiencia de aprendizaje, de repensar la experiencia del aprendizaje del estudiante. Y en preparación a este webinar, me han pedido que me enfoque en dar una mirada a qué lleva a crear una universidad digital e innovadora. Y en ese sentido, y considerando la limitación de tiempo que tenemos, como bien ha indicado Bernardo, quiero destacar tres reflexiones bajo la premisa general de ver a la digitalización, la inteligencia artificial generativa y la innovación de manera transversal. Y con este concepto, precisamente, con este contexto, perdón, que indica Bernardo, de la institución como un motor de desarrollo socioeconómico y donde no solamente está en el contexto regional, sino que pues hace parte de la sociedad, ¿no? Y en este sentido, la primera reflexión que traigo es
es la importancia de definir muy claramente la relevancia que la universidad desea tener en el contexto en el que pertenece. ¿Qué tipo de profesional educa? Su rol en el desarrollo socioeconómico de la región. ¿Y qué experiencia de aprendizaje desea que el estudiante tenga de cara a formar las destrezas demandadas por el sector empleador? Y aquí, y ahora más que nunca, la digitalización y las áreas relacionadas con inteligencia artificial tienen una influencia extraordinaria. Y esto abarca a los 3 grandes pilares de la universidad: la enseñanza, la investigación y la administración o gestión. Y en este sentido, es importante alinear el liderazgo de la universidad en esa vía. Y aquí, y sonará repetitivo, pero lo cierto es que procesos de planificación estratégica, teniendo como paraguas a la transformación digital y a la innovación, es fundamental. Eso es una primera reflexión que quiero traer. La segunda reflexión es la importancia de hacer benchmarking sobre procesos de transformación digital en universidades. Aprender de quién lo está haciendo bien, de qué estrategias llevaron adelante, de qué errores cometieron y qué obstáculos enfrentaron y cómo los superaron. Y en ese sentido, pues, recuerdo cuando me aborda Fabio, pues con quien hemos trabajado por mucho tiempo en LASPO, precisamente en la generación de redes, y tengo la oportunidad de conversar con Ariana y me cuenta de RealCop. Pienso que esto es un espacio extraordinario para fomentar este proceso de benchmarking, no solo en instituciones fuera de RealCop, sino dentro de las instituciones que hacen parte de RealCop, ¿no? Y en este sentido, una idea en particular que quiero plantar para que conversemos ahora y sigamos conversándola en septiembre, es la idea de tener fellowships o estancias cortas, de estancias de corta duración, orientados a aprender precisamente de experiencias exitosas en innovación, en transformación digital y en procesos de innovación en general en la educación superior. Pero aprender de esas experiencias de cara a conectarlas con un plan y a crear comunidades de práctica. Y la tercera reflexión, y quizás es la más desafiante, y de esto ya pues Pepe seguro comentarás al respecto, es el hecho de reingeniar, de repensar el modelo educativo y la práctica docente. Desde el ASPO probamos que es posible tener éxito. Es desafiante, pero por supuesto que es posible tener éxito. Y esto alrededor de crear una práctica docente innovadora y que aproveche la inteligencia artificial generativa, no para empaquetar en un nuevo, digamos, cascarón, algo tradicional. No, sino precisamente para dar ese salto y utilizar la tecnología como ese vehículo que nos permita realmente potenciar el aprendizaje del estudiante y desarrollar las destrezas demandadas por el sector profesional. Y aquí yo quisiera que hiciéramos por un momento doble clic en algo que es muy técnico, que ustedes seguramente están familiarizados, pero tiene que ver con la taxonomía de Bloom. Y les pido disculpas por tener que entrar en eso tan específico, pero es que desde el ASPAO hemos aprendido que cuando uno da la mirada a la taxonomía de Bloom en el diseño de un curso, básicamente la taxonomía de Bloom lo que busca es una clasificación jerárquica de los niveles de pensamientos que un curso debe desarrollar, ¿verdad? Y lo que se debe considerar a la hora de crear los objetivos de aprendizaje de un curso. Y esencialmente la educación se ha centrado en la base de la taxonomía de Bloom, que tiene que ver con enseñar a memorizar. Mientras que los niveles más elevados de la taxonomía de Bloom, que tienen que ver con análisis, con evaluación y precisamente con la capacidad de desarrollar la capacidad de crear, esos niveles son los que quizás quedan más desatendidos en el proceso de educación. ¿Y qué está sucediendo ahora con la inteligencia artificial generativa? Que básicamente está tomando por sí mismo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esas destrezas básicas que solíamos enseñar en el pasado. Y esto es revelador, porque al final lo que nos indica
es que tenemos que replantear no solamente el modelo educativo, el modelo de enseñanza, sino que también tenemos que darle una mirada a cómo entrelazar aún de manera mucho más fuerte la relación entre el contexto del cual hace parte la universidad. Y esto es el contexto empleador, industria, gobierno, el sector social, ¿no? Y aquí quisiera también destacar como parte de esta reflexión la absoluta necesidad de recolectar data y de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje con la misma rigurosidad con la que se ve un proceso de investigación, ¿okay? Recolectando data para poder informar decisiones a tomar. Y aquí, de nuevo, ya en la conversación y en septiembre, pues me encantará poder compartir de manera muy específica y práctica cómo hemos llevado esto adelante en LASP. Y voy a volver nuevamente con lo que inicié mi intervención y tiene que ver con el reporte preparado por IQ Holon IQ y el BIT alrededor de la transformación digital en la educación superior. Y es que en ese reporte destacan de manera muy específica y con temas muy prácticos casos exitosos en Malasia, en África y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, específicamente México. Y pues no me pareció otra mejor manera de pasarle la palabra a mi colega Pepe Escamilla para que nos comparta su experiencia y reflexiones en crear una universidad digital innovadora, porque uno de los casos, el único caso referenciado en ese reporte es precisamente el TEC de Monterrey. Así que muchas gracias y Pepe, te paso la palabra. Muchas gracias, querida Angélica. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecer la invitación de Héctor Sauret y de Ariana De Vicenzi. Muy contento de estar aquí, muy entusiasmado también de verlos a ustedes que nos están viendo ahorita a la distancia, de verlos en persona en Panamá. Ya falta poquito, ¿verdad? Ya faltan menos de 2 meses para que estemos allá en Panamá. Y también agradecer a los hosts, Bernardo y Fabio, ¿verdad? Que nos están acompañando. El tema que me toca hablar a mí en Panamá es el tema de transformación digital. Y yo quería poner en contexto el tema de las tecnologías, ¿no? Creo que va a haber detractores y va a haber gente a favor y se puede crear un debate bastante rico en este webinar que podemos iniciar hoy y buscar tratar de continuar allá en Panamá, conectando lo que recolectemos aquí. Y veo con agrado que hay 2 preguntas, pero vayan poniendo más preguntas por ahí, por favor, y se vale estar en desacuerdo, ¿no? Para ver estas diferencias que tenemos entre universidades, ya no digamos entre universidades de un mismo país, que tenemos, como decía hace un momento Angélica, atendemos a grupos y a personas muy distintas, con contextos muy distintos, pues eso implica modelos educativos, modelos de uso de tecnología muy distintos. Pues ahora con una diversidad todavía más grande en países distintos, donde hay realidades económicas y sociales y culturales totalmente distintas, pues se vale también disentir, ¿no? Yo quería empezar en por qué es necesario el tema de tecnología desde un punto de vista más de la sociedad, antes de hablar de la universidad. Y sabemos que estamos ahorita inmersos en el proceso de la 4ª revolución industrial, que implica de alguna manera la pérdida de algunos empleos o la pérdida de relevancia de algunos empleos debido a la automatización, a la inteligencia artificial y a la robótica. De pronto siento que hay un poco de incredulidad en que esto va a pasar y recuerdo que hace algunos años me tocó estar dando una conferencia para un consejo de una universidad en América Latina, una universidad privada, que estaba redefiniendo pues, su misión, su visión, su plan a 10 años, y había en la mesa alguien de McKinsey que hizo uno de estos reportes y decía, bueno, al día de hoy en Colombia, me acuerdo muy bien, perdón por la particularizar en este país, pero creo que se podría generalizar a muchos de nuestros países en América Latina. Al día de hoy en Colombia, el 50% de los empleos son automatizables. Es un tema de
costo de la tecnología versus costo de la mano de obra, y también es un tema de estabilidad social, ¿no? En el país, el por qué se hace o no se hace eso todavía. Entonces, es una realidad que vienen cambios muy importantes en el futuro del trabajo y que tenemos que pensar desde las universidades qué habilidades van a ser necesarias y pensar en competencias y pensar en que lo que les damos a los estudiantes al inicio, cuando entran a la universidad, de esos 4 años, 5 años que están con nosotros, pues no va a ser suficiente para el resto de sus vidas, ¿no? Se van a tener que estar reinventando, pasando pues de una carrera a otra carrera, pasando de un trabajo a otro trabajo. Y tenemos que reinventarnos como universidades para poder ser el socio formador del estudiante para el resto de sus vidas. Entonces, un impacto muy importante de la tecnología es un impacto en la sociedad, que es en la que funcionamos las universidades en América Latina, de nuevo con todas las diferencias que podamos tener como universidades, como ciudades y países en los que estamos. Y la otra gran diferencia es, el otro gran tema es por qué las universidades tienen que usar tecnología o deberían de usar tecnología, o aunque no queramos, estamos destinados a usar más tecnología, ¿no? Creo que es una realidad que usamos poca tecnología en educación, poca tecnología en las universidades. Y si ustedes miran los sectores económicos a nivel mundial, los grandes sectores económicos, pues los sectores productivos, ¿verdad? Finanzas, comercio, turismo, etcétera. Todos esos sectores están bien digitalizados ya. Y hay un gran sector, que es el sector educativo, que es de alrededor de 10 trillones de dólares o de 10 millones de dólares, ¿no? Como sector económico, que está muy poco digitalizado, ¿no? Entonces, ustedes comparan con otros como el sector del comercio, que es un sector que está muy digitalizado, el entretenimiento, ¿no? Todo lo de la música, películas, series, etcétera, todo eso está súper digitalizado, y la educación es un sector que está muy poco digitalizado, ¿no? Entonces, es inexorable, en mi punto de vista, que la educación se va a digitalizar más. Ya no es si se va a hacer o no se va a hacer, es cuándo y cómo, ¿no? Y hay 2 áreas grandes de la universidad que pueden ser digitalizadas. La primera de ellas es el corazón de lo que hacemos en la universidad, del core, que son procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la segunda de ella es los procesos administrativos de la universidad, ¿no? Existen grandes oportunidades de optimización y de eficiencia en los procesos administrativos, pero también existen grandes oportunidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de utilizar tecnologías, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de tecnologías, pues pensamos en tecnologías digitales, probamos en tecnologías inmersivas de realidad virtual, de realidad aumentada, en plataformas tecnológicas, y recientemente hablamos mucho más de las tecnologías de inteligencia artificial debido al revuelo que ha causado el ChatGPT, ¿no? El ChatGPT. Esta tecnología que permite, es una tecnología de inteligencia artificial generativa que permite generar textos, pero no solamente eso, permite generar otras cosas. Y en un momento más lo podré platicar, o si no me da el tiempo, lo dejamos para Panamá. Pero recuerdo la expresión de una compañera que no sé si está viendo este seminario, una compañera que trabaja con nosotros en el observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación, que produce pues muchos materiales educativos de acceso libre, que son leídos por miles, cientos de miles de personas en América Latina y en el mundo. Cuando vio las capacidades que tenía esa herramienta de producir texto, le pides cuáles son las 10 razones por las que las universidades deben de usar tecnología. Te da una lista inmediatamente de 10 cosas con una redacción prácticamente perfecta. Entonces ella dijo, en este momento lo voy a marcar en mi agenda este día, en el que supe de qué se trata ChatGPT, porque creo que me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Y ahí es donde hay estas reacciones viscerales con el tema de la tecnología, que nos pueden causar, por un lado, miedo, por otro lado, entusiasmo, y por otro lado, incertidumbre, ¿no? De cómo vamos a usar estas tecnologías. Y estoy seguro que en sus universidades han tenido debates, han tenido reacciones de muchos tipos, y ese es el tipo de cosas que vamos a estar pues platicando con ustedes allá en Panamá, ¿no?
para lograr llegar a Panamá con más herramientas y más elementos para compartir con ustedes, hemos preparado una encuesta que busca entender el nivel de madurez, el nivel de adopción de tecnología que tienen las universidades privadas que son miembros de RealCup en América Latina. Esta encuesta, este instrumento, no tiene respuestas correctas o respuestas incorrectas. No es un examen, ¿verdad? Es un instrumento que busca entender distintos aspectos, distintas dimensiones de la transformación digital en las universidades. Y voy a comentar algunos de ellos con ustedes. Bueno, uno de ellos es entender el nivel de adopción de tecnología, el nivel de inserción en la organización con respecto a la cultura organizacional con el uso de tecnología. Hablábamos hace un momento de temas de educación basada en competencias y cómo la universidad se tiene que reinventar. Bueno, hay aquí también dos dimensiones que tienen que ver con modelo educativo y que tienen que ver con enfoques didácticos. Y un tema tradicional en las tecnologías ha sido que la tecnología debe de habilitar lo educativo, ¿no? Lo educativo debe mandar y habilita lo educativo, pero estamos viviendo una etapa con estas tecnologías más disruptivas, como estas basadas en inteligencia artificial, que la tecnología no solo acompaña lo educativo, sino que la tecnología puede permitir cambios en lo educativo para ajustar a las nuevas ventajas y limitaciones de la tecnología. También nos interesa entender pues esos modelos de impartición, cómo se imparten los cursos como tecnología en sus universidades, cuál es el nivel de adopción y cuál es el impacto en el currículum. Entender también temas de formación de docentes, de infraestructura de las instituciones que están en RealCulp y de entender si medimos o no estos resultados de lo que hacemos en la tecnología. Y por último, aspectos éticos del uso de tecnología. Aquí voy a compartir con ustedes la pantalla para poner una liga y que saquen ustedes sus celulares y vean dónde tenemos la encuesta que estamos lanzando el día de hoy y que invitamos a ustedes que nos contesten, ¿no? Aquí está, déjame mover una cosita aquí para poder ver la pantalla yo. Ahí está. Aquí está el código QR y también está en Bitly la liga corta. Es bit.ly/RealCup con mayúsculas 2023. Para que nos ayuden a contestar la encuesta. Todos ustedes que están viendo este webinar están invitados a contestar la encuesta. Ahorita vuelvo a poner esto en pantalla, pues si no lo alcanzan a poner. Y si me ayudan a poner en el chat de la herramienta web, esta que estamos usando ahorita del Zoom, para que los demás vean la liga de la encuesta y la puedan copiar. Esta encuesta tiene como objetivo que sea contestada por distintos públicos. Es anónima. Estamos buscando que la contesten altos directivos de las universidades, rectores, vicerrectores, decanos, directores de departamento, pero también queremos la voz de los profesores y las profesoras de las universidades y de los directores encargados de otras áreas de apoyo y soporte, como pueden ser áreas de tecnología, áreas de apoyo en innovación educativa, áreas de tecnologías de información, etc. Y además que nos ayuden a difundir dentro de la universidad. Si ustedes son directores de departamento o son decanos, si nos pueden ayudar a difundirlo dentro de su universidad para que más personas contesten este reporte. ¿Por qué animarse ustedes a dedicarle 30 minutos de sus vidas a contestar esta encuesta que nadie les va a regresar, ¿verdad? Porque va a ser un tiempo que ustedes van a dedicar, pues por cosas que creo que van a ser de beneficios para todos, ¿no? De manera colectiva, creo que nos va a servir para entender en qué nivel de madurez están las universidades de RealCup en el tema de transformación digital y empezar a identificar algunas brechas, y esas brechas o puntos de dolor pudieran ser temas en los que RealCup, de su parte, nosotros y otras personas, miembros de la red, pudiéramos buscar proveer de recursos en la forma de seminarios, reportes, etcétera, que busquen atender a esas brechas que hemos identificado, ¿no?
Eso sería más como desde lo colectivo. Desde lo individual, podría ser una manera para que ustedes pues puedan calibrar el nivel de avance que tienen ustedes con respecto al nivel de avance en promedio de las universidades que forman parte de esta red. Y por último, estoy viendo de abajo hacia arriba, por si les estoy confundiendo un poco, pues otra gran ventaja sería a la hora de contestar esta encuesta, empezar a tener un cierto nivel de conocimiento, de awareness, como se dice en inglés, sobre lo que implican cada una de estas dimensiones de las que hablaba hace un momento en la transformación digital de las universidades. Bien, pues con esto termino mi participación. Y antes de pasar la palabra al resto del equipo y atender a sus preguntas, pongo de nuevo en pantalla la liga, por si no la vieron ustedes, y el código QR para que nos ayuden a contestar a esta encuesta. Y continuaremos en Panamá viendo algunos resultados preliminares de esta encuesta y ampliando más pues, estas temáticas fascinantes de los cambios que vienen en la universidad y en la sociedad en general por estos temas tecnológicos. Y ahora invito a mis compañeros a la mesa para arrancar con el diálogo. Adelante. Muchas gracias, José Escamilla, Angélica Natera. E eu sou Fábio, como a Ariana me apresentou. Estou em São Paulo, Brasil, e muito feliz por estar aqui e participar deste webinar. Angélica Natera e Escamilla comentaram sobre a importância da cooperação, a importância das redes de cooperação. Real Cup é uma rede, né? Somos 13 países trabalhando de forma conjunta. Como podemos induzir, fortalecer o processo de inovação em nossas instituições de ensino? Pela experiência de Angélica, com todo o trabalho na América Latina, pela experiência de José Escamilla, né? Há uma pergunta de Roberto Bastidas, né, que é como potencializar a inovação. Eu diria, como potencializar a inovação através da cooperação. Angélica, ¿quieres contestar tú? Sí, claro. A ver, yo creo que es parte de la idea de la inteligencia colectiva, ¿no? En el momento en que tenemos instituciones unidas bajo un propósito, como en este caso Real Cup, ¿verdad? Seguramente hay innovaciones sucediendo en las diferentes instituciones, pero lo que hemos notado es que faltan esos espacios para compartir esas innovaciones. Entonces, yo creo que una manera muy práctica de promover y de tomar ventaja de asociaciones como esta es precisamente determinar problemas que se quieren resolver, bien sea incorporando la digitalización, incorporando todo el tema de innovación, pero a partir de marcar esa línea muy clara, entonces generar un proceso donde las instituciones puedan mostrar en qué están innovando, ¿verdad? Pero de nuevo, yo creo que de cara aquí a abordar a problemas de común interés, o sea, que de alguna manera experimentan en diferentes dimensiones. Entonces, y porque hemos encontrado desde el ASPAO que en el momento en que traes diferentes perspectivas alrededor de resolver problemas relacionados con la educación, es muy potente, ¿no? Porque pues básicamente traes diferentes ángulos, traes diferentes recursos, pero además maximizas, ¿no? La experiencia a la hora de resolver problemas en común. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones para crear como un hub de innovación, y seguramente ya ustedes lo tienen de alguna manera, ¿no? No sé si puedo compartir algo también ahí, Fabio. Yo creo que está lo colectivo y está lo individual, ¿no? Y me parece que no están peleados esas cosas. Y a veces las universidades, yo me voy por otro lado para no repetir lo que dijo brillantemente allá mi querida Angélica, las universidades
no queremos compartir porque sentimos que estamos regalándole la receta del agua caliente, del hilo negro, ¿verdad?, a la competencia, ¿no? Nuestra receta secreta del Coronel Sanders, como la del Kentucky Fried Chicken, que no sé si exista por allá en sus países, ¿no? Y la verdad es que el problema ahí, en mi opinión, es que nos parecemos demasiado las universidades, unas a otras. Y creo que ese es un fenómeno que tenemos que buscar diferenciarnos. Porque no puede ser que sea porque usamos una tecnología o porque tenemos un programa que ya somos igual que la otra universidad. Todas las universidades tenemos un contexto muy particular, atendemos a un grupo de estudiantes muy específico, tenemos una misión que debería de ser muy específica y distinta a la de las demás, y deberíamos determinar con un modelo educativo y con una oferta de valor que atienda a ese público en particular y que sea distinta. No tiene que ser radicalmente distinta, pero distinta en la sustancia, digamos, de a quién es el público que queremos, ¿no? Yo diría, por ejemplo, el modelo educativo del TEC es para todos, un modelo basado en retos, en donde los estudiantes tienen mucha flexibilidad, etcétera, y se requiere de mucha independencia del estudiante para tener agencia, ¿verdad? Y ser autodirigido, etcétera. Yo creo que no es para todos. O sea, y tenemos que buscar modelos que atiendan esos nichos y que sean específicos. Ahora, si yo uso la misma tecnología que otra universidad de la misma zona o la misma ciudad en la que estoy, o uso alguna cosa parecida, pues ahí es donde nos vamos a diferenciar. Y es por eso a veces que no estamos tan dispuestos a compartir. Entonces, si partimos de este principio, creo que habría mucho más altruismo y muchas más ganas de compartir y de continuar esto que vimos en la pandemia, ¿no? Que fue, pues, compartir. Todos estábamos compartiendo porque todos estamos viviendo una desgracia y es una gran oportunidad ahí para compartir, Fabio. Muchas gracias a ambos. Creo que es una muy buena reflexión. Yo quisiera sumarme a esta idea de la innovación y cómo se puede aterrizar en nuestras instituciones. Creo que vale la pena recordar que no solo estamos en la cuarta revolución industrial, como ya ha sido mencionado, sino también estamos en el antropoceno. Nos estamos acabando el medio ambiente, estamos haciendo un daño permanente a nuestra biosfera, estamos extrayendo una enorme cantidad de recursos. Y me llama mucho la atención este comentario porque hablamos de cambio, pero hay una encuesta de Hanover Research que hizo con Inside Higher Education. Y me llama mucho la atención este estudio porque básicamente al hablar con presidentes de las universidades, les preguntaban sobre su transformación y 72% que es necesaria una transformación fundamental. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Sin embargo, la mayoría pospone o opta por un cambio progresivo. Es decir, hay pocas instituciones que están adoptando un cambio transformacional. Muchos de ellos, a la hora de llegar a la conclusión, no tienen una visión realmente que defina el cambio. Sí pueden tener grupos de innovación, estos ecosistemas que nos hablaba Angélica en algún momento, pero no hay una gran visión que nos ayude. Entonces, yo quisiera no dejar de preguntar, creo que es un tema que va a estar muy presente en Panamá, y es cuáles son las competencias institucionales que se requieren. O sea, y al final de cuentas, esto creo que vale la pena escucharlo. Dejo, pues, como hizo Flavio, la pregunta en la mesa para ambos. ¿Parto yo o partes tú, Pepe? Si quieres, parto yo para ir Ok, chévere, nos turnamos. Okay. Sí, es una excelente pregunta y la manera como yo la bajo es, ¿tenemos la capacidad en las instituciones educativas para esta transformación o no la tenemos? Y yo creo que, siendo sinceros, o sea, siendo francos, creo que sí tenemos algunas brechas en las universidades para hacer esto, ¿no? Y la razón principal es porque las universidades hemos sido diseñadas para no cambiar, ¿no? La manera en la que funcionamos, los cuerpos académicos, las decisiones colegiadas, permiten, pues, preservar de alguna manera el conocimiento. Me quiero imaginar como en la Edad Media, ¿verdad? En el monasterio, de alguna manera que todo se buscaba que se preservara. Y ahora es necesario que nos podamos mover un poco más rápido.
Y de ahí que tengamos que desarrollar pues algunos elementos o algunas cosas en las universidades, ¿no? La primera parte, en mi opinión, es desde el liderazgo de las universidades. Y tenemos que buscar que los líderes de las universidades tengan las herramientas para gestionar el cambio. No es algo, en mi opinión, muy común. ¿Por qué? Porque normalmente llegas a la universidad porque has gestionado lo que ocurre en la universidad, eres un excelente académico, eres un buen gestor, pero no necesariamente eres una persona que tiene la formación o las habilidades para gestionar el cambio. Y ahí pues es un tema en el que hay que estar muy claros con eso. Y luego implica también ir creando poco a poco una cultura de cambio en la institución, y esta cultura se va dando de arriba para abajo, ¿no? Y se predica con el ejemplo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo bastante radical de aquí del TEC, ¿no? El rector que tuvimos antes de este rector llegó y dijo, el trabajo colaborativo es muy importante, si estamos encerrados en las oficinas nunca vamos a colaborar, entonces hay que prescindir de nuestras oficinas para poder encontrarnos en espacios abiertos y todo. Y el primero que prescindió de su oficina fue el rector. O sea, él abandonó su oficina y se fue a un escritorio, ¿no? Entonces, el cambio, es muy importante que ver estos cambios culturales vienen de arriba para abajo y tienes que buscar estos consensos. Pero por otro lado, tienes que activar de abajo hacia arriba, bottom up, tienes que activar a la gente para que la gente esté entusiasmada por el cambio. Y a veces la gente primero no está dispuesta a cambiar, entonces hay que activarlos para el cambio, descongelarlos, se utiliza también esa palabra, y luego hay que darles las herramientas que les den la seguridad psicológica de que el cambio es posible, porque mucha gente se asusta con el cambio, ¿no? Y se aterra con el cambio, algunos. Y a partir de ahí, pues con un buen plan y con este enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pues para no extenderme más, creo que tenemos un terreno bastante más fértil que el que hay en la mayor parte de las universidades para implementar un cambio. Angélica. Sí, Pepe, y para complementar lo que has dicho, yo creo que otro elemento importante de las competencias institucionales tiene que ver con abrirse a ver otros modelos, abrirse y darle una mirada más allá del horizonte inmediato, ¿no? Y a pesar de que estés posicionado en el ranking, el puesto X del ranking, pensar que todavía se puede hacer mejor. Entonces, esa capacidad digamos que de alguna manera es una humildad, ¿no? El abrirse a ver, pues, cómo otros lo han hecho, lo que mencionaba yo al inicio en mi presentación. Entonces, creo que eso es importante como parte de esa competencia institucional. Y para complementar lo que dice Pepe, creo que otro elemento importante tiene que ver en crear esa comunidad de práctica. Y una comunidad, y enfatizo la palabra práctica porque al final tiene que ver con pues, replantear, ¿no? La manera como se enseña, incorporar la tecnología o las herramientas que se vayan a incorporar, pero crear una masa crítica que vaya, digamos, expandiéndose y que al final eso ya, pues, de nuevo, se haga parte de la cultura. Entonces, la creación de una comunidad de práctica creo que es fundamental. Y el otro elemento en lo que respecta a la competencia institucional tiene que ver con crear dentro de la estructura de la institución, digamos, un ancla. Tiene que haber un ancla institucional para avanzar estos procesos. Y lo que nosotros hemos aprendido desde la ASPAO es que esa ancla institucional no puede ser en una facultad en particular, en una escuela en particular. Tiene que ser con la suficiente jerarquía, precisamente para apuntalar lo que indicaba Pepe, que tiene que ver con este empuje del liderazgo, ¿cómo se dice? Top down, y eso no puede hacerse desde una facultad en particular, tiene que hacerse o desde una vicerrectoría o desde el rectorado de la institución. Pero entonces yo creo que esos elementos aunados también a o sea, una competencia institucional esencial es el vínculo con el medio. Y esta es una pregunta que los que estamos en educación sabemos que lleva décadas y que todavía no se termina de resolver. Entonces, ¿cómo podemos
pues, y el TEC de hecho es un ejemplo, digamos, angular, ¿no? Una piedra, digamos, de las experiencias más, digamos, más sólidas en términos de cómo se relaciona la universidad con el sector externo, es el TEC, y creo que todavía hay mucho por hacer. Pero entonces, una competencia institucional tiene que ver con la capacidad de relacionarse y de ser relevante, ¿no? al contexto en el que se está insertado, ¿no? Muchas gracias, So, Angélica. Yo creo que vamos cerrando, Fabio. Si quieres, haz un comentario, después yo haré un comentario de cierre y le regresamos la palabra por allá, pues, Ariana de Vicenzi, por favor. não, estou de acordo com Escamilla e Angélica, não? É muito importante pensar em papel, o rol de liderazgo, das lideranças das universidades. Desde a realidade do Brasil, as universidades que fizeram câmbio, que fizeram transformação, são aquelas que têm um conjunto de líderes mais com a mente mais aberta, né? E estão dialogando com universidades da América Latina e do mundo. Pues muchas gracias. Yo creo que conceptos importantes como comunidades de práctica, ecosistemas, generadores de liderazgo, las anclas institucionales, me parecen que son conceptos muy importantes, cultura del cambio, que también mencionaba Pepe, pues todo eso lo vamos a tener en Panamá. Yo quisiera terminar mi comentario regresando a lo que nos decía Héctor Suaret al principio. Es importante entender la situación de cada país. Hay una encuesta que por ahí han estado apareciendo de manera repetida en el chat de esta sesión. Les pediríamos que también la llenen. Esta encuesta nos habla de las singularidades de cada uno de los países y nos van a ayudar también a tener una sesión en Panamá muy enfocada hacia la atención no solo de las necesidades de los múltiples procesos de cambio que están confrontando nuestras sociedades y nuestros países, sino también pues ese esquema de colaboración y fusión. Me encanta terminar con este tema y con esta visión de colaboración. Y bueno, veámonos en Panamá, colaboremos. Creo que es un excelente momento para reforzar las redes de Real CUP. Y te pasamos la palabra, Ariana. Muchas gracias. Un gusto de haber compartido esta plática con todos ustedes. Bueno, yo quiero, el entusiasmo nos desborda. Quiero decir esto, los que estuvimos escuchando del otro lado, nos colma de inquietud seguir aprendiendo de la mano de dos destacados académicos y profesionales como son Angélica y José, a quienes les agradecemos infinitamente por el tiempo, sobre todo Angélica, que son ya casi las 11 de la noche en Suiza y está ahí acompañándonos en este evento, así que gracias por dedicar parte del descanso a esto. Me quedo con el concepto de aprender en comunidades de prácticas. Creo que las comunidades de aprendizajes es la base, así como Angélica dijo en la taxonomía de Bloom, nos hemos quedado en la base, desarrollando habilidades memorísticas. Creo que la transformación tiene que ver con reconfigurar una base más colaborativa en un formato de aprendizaje distribuido, donde esa distribución en una era digital no solamente la constituyen las personas, sino también los objetos, ¿no? El concepto de persona más todo aquello con lo que podemos hipervincular y generar una expansión de nuestro aprendizaje hacia comunidades y hacia sistemas de aprendizaje mucho más complejos. También me quedo con lo que dijo José sobre que la tecnología no solo acompaña la educación, sino que la transforma. Me pareció un concepto terriblemente interesante. Ojalá lo podamos desarrollar con mayor profundidad, porque sí, sin lugar a duda, la tecnología está transformando nuestras formas de vivir. Si transforma nuestros hábitos y costumbres, algo que es tan característico de la manera en que nos adaptamos a la vida, a la cotidianidad, ni que hablar que va a transformar también la manera de acceder a nuevos aprendizajes. Y por último, quiero decir, y siguiendo en línea con lo que el doctor Sauret, a quien ahora le daré la palabra, que si la tecnología llegó para quedarse, entonces tenemos que garantizar equidad de acceso.
Como bien se dijo en la declaración de la UNESCO en el Congreso Mundial de Educación, la equidad en el acceso y el éxito en el ámbito de la educación superior no puede considerarse un lujo o una consideración de segundo orden. Todos y todas tenemos derecho a una educación de calidad. Con esto quiero cerrar, darle la palabra a nuestro presidente, agradecer la presencia de todos los que nos acompañaron hasta el final de este webinar y esperarlos en Panamá para continuar. Gracias nuevamente José, gracias nuevamente Angélica, gracias Fabio, gracias Bernardo. Ha sido muy agradable escucharlos en el día de hoy y sí ahora le damos la palabra a nuestro presidente para que haga el cierre de este encuentro. Muchísimas gracias a nuestros líderes de opinión, tanto a Angélica como a José, a Bernardo y a Fabio, que han actuado como coordinadores. Y en el cierre yo retengo un concepto estratégico para Panamá: la capacidad de cambiar que tiene que afianzar la universidad. No es este un tema menor. Muchas veces describimos la necesidad de cambiar y seguimos en un statu quo. Ocurre que también admitamos que el cambio es un conflicto. Pero más allá de una discriminación u otra, para Real CUP la capacidad de cambiar está ligada a la cooperación. Y probablemente nuestro programa Enlazar, por un lado, que articula y hermana disciplinas de las diversas universidades, cuanto la metodología del mapeo regional de la educación superior que lideran nuestras universidades, implica que la cooperación debe concentrarse en conocer la realidad. Y cierro: más enlazar, más cooperación, más capacidad de cambiar, es un modo de afianzar la autonomía en la universidad de la América Latina y el Caribe. Nos estamos viendo en Panamá, a todos los participantes que han crecido permanentemente a lo largo de la reunión, cautivados ellos y seguramente los actores con sus discursos involucrándolos. Cerramos alentando a que se cubran las encuestas. Las encuestas son de una gran utilidad, generarán una gran dinámica y ayudará a nuestros líderes de opinión a poder tender puentes en las asimetrías. Los saludo a todos y los despido con afecto y gratitud y muchas gracias. Saludos a las Américas, más educación y más progreso. Hasta pronto. Desde Real CUP para todos los participantes, un saludo cordial. Nos vemos en Panamá, en el Istmo. Hasta pronto.